Esta serie que te mostraba se llama Némesis Liriomisa y he empezado una investigación, como te decía, sobre las plagas y las formas en cómo afectan, en este caso, diferentes plantaciones. Me llamaba mucho la atención la idea de la escritura que fabrican las plagas sobre las plantaciones, que de alguna manera pues, pueden tener conversaciones directas con la escritura, bueno, en todo el sentido de la palabra, pero también en el mundo del lenguaje artístico. Entonces, la liriomisa particularmente se caracteriza por ser un insecto fitófago que generalmente mina las hojas y fabrica estos dibujos, ¿no? Todos estos campos gráficos que por ahora yo lo que estoy haciendo con esta planta o con esta plaga en particular es fabricar composiciones en donde después genero conversaciones con otros materiales, en este caso materiales que están ligados a la idea de productividad, pero de una manera completamente diferente. Por ejemplo, esto es una composición que tiene que ver con esta serie, en donde encuentras acetato, en realidad es fílmico, es fílmico la imagen, lijas, en este caso también aquí abajo hay tapas de libros, en fin, hay como unas coloraciones alrededor de las materialidades, acompañadas en este caso de, por ejemplo, imágenes que provienen del mundo de la productividad y sus errores. En este caso, esto es un álbum de defectos, estas son imágenes que vienen en cambio de mundos productivos y me interesaba contraponer todos estos, o sea, este conjunto de imágenes porque hay, como te decía en un momento dado, grados de productividad completamente paralelos, ¿no? La productividad, bueno, desde la dirección capitalista, la que nosotros ya conocemos, que pues bueno, tiene digamos sus propias lógicas, pero también podríamos considerar que hay un grado de productividad en la forma en cómo las plagas crecen y se perpetúan, ¿no? Entonces, ese estado de convivencia, yo lo llamo en mi trabajo una serie que la defino como emparentamientos por simultaneidad, porque estamos hablando de grados de existencia a partir de, en este caso, una lógica concreta que es la producción. Y bueno, este es uno de esos desenlaces, se llama Némesis Liriomisa. Hablar de esto que igual es una investigación reciente, pero de todas maneras no... Bueno, te lo voy a contar aquí ya como en complicidad, sin ser necesariamente trabajos terminados. Estos no son productos terminados de movimiento rápido, pero a ver, primero estoy empezando una serie de imágenes, o mejor dicho, de objetos que se vuelven después también esculturas o situaciones creadas, en donde a partir de las diferentes materialidades, las propiedades formales que tienen estos objetos, encuentro algo así como una especie de juego, de conexión que estos objetos tienen. Entonces, esto es un ejemplo físico, que bueno, es un boceto, ¿no? Pero que te menciona a propósito de esa idea, ¿no? Yo creo que el mundo material, en términos de los objetos que la producción industrial genera, son como piezas dispersas en el mundo productivo, ¿no? Que el artista a veces tiene que encontrar, o mejor dicho, que en esta propuesta yo estoy tratando de encontrar para fabricar esa conexión como si fueran rompecabezas, sin necesariamente usar la violencia, sino más bien usando las mismas materialidades que generan. Por ejemplo, estos son pruebas de un muestrario de fórmica que tenían un agujero que calzaba justamente con estas piezas que son para usar lápiz de silicón, ¿sí? Entonces, estoy tratando de conectar objetos que en apariencia tienen sus vidas productivas diferentes, pero que cuando los conecto, coincidentemente calzan muy bien. Por ejemplo, estos son nuestros típicos palos de chuzos, ¿no? Nuestros palos de chuzos que todos usamos, y esto es una tira que encuentras para hacer, no sé, como collares, etc. Pero es curioso que obviamente el objeto calza perfecto y me parece interesante pensar justamente la posibilidad de conectar
este sinnúmero de objetos productivos que, pues, por supuesto, ya en su encuentro, pues nuevamente nos ofrecen, digamos, como lecturas que nos hablan de esa familia dispersa, esa familia dividida, ¿no? Por ejemplo, esto es un boceto de una serie que se llama Relativos, en donde la idea de la caída, como nuevamente te mencionaba en términos del problema del valor de riesgo, nos pone en situaciones gráficas que pueden estar permanentemente transformándose, ¿no? O sea, este mismo objeto, lanzado muchas veces, puede tener, digamos, como graficaciones que pueden ser de alguna manera armónicas, ¿no? Pero que nuevamente, como te digo, lo que me llamaba la atención era pensar, crear esa familia y pensar cómo, nuevamente, en disposición del stock yo puedo juntarlos, ¿no? Un trabajo del 2005 en donde, bueno, durante ese tiempo yo estaba explorando esto que en ese momento llamaba como los sistemas de representación locales, ¿no? En este caso yo asociaba la idea del año viejo, que es como esta producción, eh, digamos, ritual, antropológicamente en nuestro contexto, en la región, en donde uno fabrica estos monigotes de papel maché como una suerte de, digamos, como de catarsis que siempre terminamos quemando al fin del año, ¿no? Al inicio en esta tradición existía, digamos, como un deseo de poder hacer comentarios críticos políticamente, ¿no? La mayoría de las veces la gente lo que hacía eran presidentes, qué sé yo, políticos, pero con el pasar de los años esto se fue cada vez más mediatizando y en esa medida también se fue despolitizando. Sin embargo, todavía nos encontramos con este voltaje ambiguo de la naturaleza escultórica vernácula que tienen estos objetos y bajo esa lógica yo fabriqué en el 2005 este año viejo, que es un año viejo que conmemora el encuentro de Bolívar y San Martín. Y lo que parecía interesante de ese trabajo es que cuando llego al Museo Municipal, en la zona de la planta baja, donde está bueno, los recuentos históricos, me encontré con este monumento de acá, que es como una maqueta escultórica hecha por José Antonio Homs en 1929, en donde él plantea la forma en cómo se puede fabricar la escultura que hoy en día conocemos nosotros en plena rotonda de Guayaquil. Y bueno, resulta que él es rechazada. La ficha dice algo así como es rechazada porque no se ajusta a los cánones estéticos de la época, pero a mí me pareció una imagen que también tenía un voltaje ambiguo muy interesante, ¿no? De hecho, ves la relación entre Bolívar y San Martín hasta cierto punto como con lecturas homoeróticas, ¿no? Que parecían un tanto curiosas. Y lo curioso es que, bueno, ya como te decía, el resultado fue otro, pero esta escultura quedó ahí como una imagen silenciosa. Entonces, a mí me pareció interesante fabricar esta escultura potenciada ya como un objeto, pero un objeto de pintura, porque resulta que yo hice este trabajo para el contexto de un salón de arte, de pintura que tenemos aquí en Guayaquil, que es el Salón de Julio, en donde fabriqué un año viejo de una pintura, es decir, atrás tú miras el cuadro y tiene tal como si fuera el bastidor, pero todo está hecho de papel maché. Y en la imagen principal nos encontramos ya con este encuentro que recrea pues la imagen del monumento rechazado, en donde está Bolívar y San Martín encontrándose, y hay un pequeño guiño que aquí no sé si se alcanza a apreciar, pero es la boina de Chávez, ¿sí? Pleno momento en donde el apogeo chavista estaba, bueno, el bolivariano estaba generándose. Dicho sea de paso, esta obra es del 2005. Ecuador todavía no estaba alineado a las lógicas bolivarianas y a todo el discurso del ALBA. Por eso, de alguna manera, esta pieza se convierte en una especie de predecesora de lo que supuso el voltaje crítico, pero a su vez también el grado de caducidad que el material de la misma escultura tenía, ¿no? Entonces, bueno, obviamente la pieza recibió un resultado provechoso en el evento, y ahorita ya convive con esta escultura. Entonces me parece interesante que ahora el mismo museo tiene la escultura original, pero a su vez también su versión paródica, que está o sea, que deja a entrever la tentación de que alguien vaya y la queme, ¿no? O que se vaya quemando, desapareciendo con el paso del tiempo, ¿no?
tengo un trabajo que se llama, en realidad es más que un trabajo, es un banco de datos, un banco fotográfico que arranca con una selección fotográfica que provienen de los diarios para denunciar ciertas anomalías en el casco urbano, ¿no? Por ejemplo, el robo de una tapa de alcantarilla, maleza crecida, objetos contundentes abandonados, etcétera. Y a mí me pareció interesante que en el transcurso de los años estos archivos, pues primero tienen un modo de vida útil muy reducido, ¿no? Que es como la lógica incluso del diario, ¿no? Entonces son fotos inmediatas, son fotos de corto alcance. Y me parecen interesantes porque de alguna manera cuando se aglomeran pueden ir dándonos una información de la ciudad distinta a los relatos que a veces se produce desde las lógicas oficialistas, ¿no? Más de corte turística. Entonces, usando estos archivos, he empezado a no solamente recolectarlos, sino también a fabricar los míos, mis propios encuentros con estos momentos. Y lo que he hecho es hacer una especie como de archivo de estos estímulos contingentes que existen en la ciudad, que después tienen diferentes grados de existencia, ¿no? En un primer grado lo tenemos ubicado a partir de esta lógica. En este caso hay imágenes muy dispares. Por ejemplo, ahorita tengo esta combinación en donde hay un escalón que no lleva a ningún lugar, un botellón con una tela que se convierten a veces en estos montajes improvisados para evitar que la gente se estacione en ese lugar, fundas que flotan en la ciudad, derrames que se pueden dar, qué sé yo, mientras estás almorzando, y así la imagen puede continuar. Generalmente estos archivos siempre los acompaño de textos que se convierten más que en traducciones, como en subtítulos que de alguna manera son estímulos de esas mismas imágenes. Entonces, yo tengo todo este banco de datos que estoy usándolo para darles diferentes grados de existencia o de materialización. Un primer grado de existencia es a partir de dibujos sobre una enciclopedia de producción, que bueno, es una enciclopedia de los 70s, y me encuentro con una imagen, o mejor dicho, una página de la enciclopedia que se llama Productos Terminados de Movimiento Rápido, lo cual me pareció un nombre que de alguna manera era no solamente una abstracción que conllevaba a la lógica de la forma en cómo se estaba llevando el libro, a la enciclopedia, sino que me parecía que era una metáfora muy fuerte de lo que conllevaba todo ese trabajo, ¿no? O sea, son imágenes que de alguna manera recogen esa idea de la rapidez, de la velocidad, de la inmediatez, pero a su vez también de su caducidad y de su desaparición. Entonces, lo que he hecho es usar estas imágenes para después empezar a transformarlas en otras cosas que no son necesariamente las mismas, sino más bien como estímulos perceptivos que se han ido deformando. Primer grado de existencia serían estos dibujos que después se materializan a partir de esculturas de papel maché, en donde esa misma idea ya ha tenido un estado de modificación. Todo este proceso me parece que está atravesando una línea de investigación que yo tengo que se llama la idea de la figuración blanda, porque hay como un deseo de generar representaciones que no están ligadas necesariamente a una naturaleza de corte mimético de manera académica, sino más bien de adaptaciones de baja resolución que la memoria tiene, ¿no? Entonces, me gusta la idea de pensar que la memoria es un sistema en contrapunto a la lógica en la cual empezamos a registrar. Ahorita nos encontramos con las cámaras HD, 4K, 5K, 10K, etcétera, pero por otro lado nuestra memoria tiene la lógica completamente opuesta, ¿no? Que a veces está fabricada y que funciona muy bien a partir de su emocionalidad, justamente con estos olvidos, justamente con estas lagunas, con estas imprecisiones, con estos errores, con estos malos entendidos, ¿no?